falsificó las firmas de mis padres ancianos para vaciar el fondo de su jubilación y dar el enganche de un departamento de soltero, dejándolos endeudados. Pensó que como yo era una mujer tranquila que siempre andaba de tenis sencillos, pants ordinarios y cargando carpetas de papelería viejas, me quedaría de brazos cruzados llorando por la estafa. Lo que el miserable trepador ignoraba por completo es que yo soy la directora de auditoría interna de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esa misma tarde congelé la cuenta puente de la constructora, revertí los fondos por fraude financiero y la policía judicial lo arrestó en el mismo restaurante donde celebraba con su amante por falsificación de documentos federales y abuso de confianza agravado. Creer que puedes pisotear la vejez de dos personas vulnerables, arrancarles el sustento que construyeron durante 40 años de trabajo honesto y dejarlos con deudas bancarias asfixiantes solo para financiarte una vida secreta de soltero y lujos, para terminar provocando tu ruina absoluta, una investigación federal masiva y tu detención en flagrancia debido a tu propia soberbia desmedida. Mientras les cuento esto de corrido, con lujo de detalles y sin ningún tipo de filtros, ese infeliz debe estar en una celda preventiva de alta seguridad, dándose cuenta demasiado tarde de que la cuñada a la que trataba como la secretaria simplona tenía la autoridad regulatoria para desmantelar su fraude y congelar su vida en menos de 2 horas. Quédense hasta el final, porque hoy les voy a contar minuciosamente el chisme completo, desde cómo detecté la anomalía en los estados de cuenta, el rastreo del dinero en el sistema bancario, hasta la humillación pública que le hice pasar frente a su amante cuando llegó la policía judicial. Para que entiendan el contexto y cómo se dieron las cosas, mi nombre es Laura, mis padres ya rebasan los 75 años y, tras una vida entera trabajando como maestros de escuela pública, lograron acumular un fondo de retiro digno, depositado en una cuenta de inversión patrimonial a plazo fijo. Debido a mi profesión, mantengo un perfil sumamente bajo en mi vida personal. Mi uniforme diario consiste en usar pants ordinarios, tenis sencillos de lona y cargar carpetas de papelería viejas llenas de copias de leyes y reportes impresos. Mi cuñado, Fernando, el esposo de mi hermana mayor, siempre fue el clásico tipo presumido, fanfarrón y clasista que se la pasaba hablando de negocios inmobiliarios que nunca se concretaban. Cada vez que iba a la casa de mis padres, Fernando se burlaba abiertamente de mi apariencia, soltando comentarios como: "Ay, Laura, con ese sueldo de archivista que debes tener, nunca vas a saber lo que es vestir de marca ni manejar un auto del año". Yo solo le sonreía con tranquilidad. Lo que el miserable trepador no se dignó a investigar en el organigrama gubernamental es que esas carpetas viejas contenían auditorías forenses internacionales y que mi puesto real es el de Directora General de Auditoría Interna y Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo soy la persona encargada de regular, auditar y sancionar a los bancos de todo el país. El conflicto estalló un lunes por la mañana. Mi padre me llamó llorando desde la sucursal del banco, con la voz entrecortada, diciéndome que le acababan de negar el retiro de su pensión mensual porque su cuenta patrimonial de $80,000 estaba bloqueada por sobregiro y adeudos de un crédito personal que ellos jamás habían solicitado. Al escuchar su desesperación, el dolor de mi padre me encendió la sangre. Me trasladé de inmediato a las oficinas centrales de la CNBV en mi guardarropa habitual de pants y tenis. Me senté en mi escritorio y, utilizando mis credenciales de alta dirección del Sistema Financiero Nacional, ordené una auditoría forense urgente a los servidores de la institución bancaria donde mis padres tenían sus ahorros. Lo que descubrí en los logs del sistema fue una asquerosidad criminal de manual. Fernando, aprovechando que se había ganado la confianza de mis padres ayudándolos supuestamente a recoger sus estados de cuenta físicos, sustrajo sus identificaciones oficiales y falsificó de manera meticulosa sus firmas en un contrato de liquidación anticipada de fondos y en una solicitud de crédito inmediato. Pero el descaro no paró ahí. El dinero no se había ido a una cuenta de mi hermana, sino que Fernando había ordenado una transferencia directa a SPEI de Máxima, prioridad hacia la cuenta puente de una constructora residencial, premium para dar el enganche de un lujoso departamento de soltero a su propio nombre. El miserable planeaba abandonar a mi hermana, quedarse con el patrimonio de mis padres y dejarlos hundidos en una deuda crediticia que jamás podrían pagar con su pensión. Pensó que, como me veía en fachas y con carpetas viejas, la familia entera se quedaría llorando por los rincones, asumiendo que el banco había cometido un error burocrático. Fiel a mi entrenamiento regulatorio, no lo llamé para reclamarle, ni entré en pánico. Una verdadera auditoría de la CNBV no se hace con discusiones familiares, se ejecuta congelando la existencia financiera del delincuente con la fuerza de la ley federal. Emití un dictamen de congelamiento inmediato de urgencia institucional a la cuenta puente de la constructora bajo los protocolos de prevención de fraude financiero y lavado de dinero, deteniendo el flujo del efectivo antes de que se dispersara. Acto seguido, mi equipo de peritos grafoscópicos validó la falsedad absoluta de las firmas digitales en menos de 1 hora. Con el reporte de fraude certificado bajo el brazo,
Presenté una denuncia penal federal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros, solicitando una orden de aprehensión en flagrancia. El desenlace definitivo y la humillación de Fernando se ejecutó esa misma tarde a las 3 de la tarde. Gracias al rastreo de su tarjeta de crédito personal, localizamos su ubicación exacta. Se encontraba en un exclusivo restaurante de cortes de carne de la zona hotelera, celebrando a manos llenas con su amante la adquisición de su nuevo nido de soltero, pagando botellas de champaña caras con el último saldo que le quedaba en las tarjetas. Me presenté en el lugar vistiendo mis tenis sencillos y mis pants ordinarios, acompañada por el apoderado legal del banco, dos actuarios federales y 4 oficiales armados de la policía judicial. Caminamos directo hacia su mesa de la terraza. Fernando estaba riéndose a carcajadas, abrazando a su amante y presumiendo las llaves del nuevo departamento. Al verme llegar en mis fachas habituales y cargando una de mis carpetas de papelería viejas, se levantó de la silla con una sonrisa burlona e insolente, acomodándose el reloj de marca. Pero miren a quién tenemos aquí. La archivista de la familia, dijo Fernando en voz alta para que las mesas vecinas escucharan. Laura, si viniste a pedirme dinero para la pensión de tus papás, te aviso que estoy en una comida de negocios muy importante con mi socia. Retírate con tus carpetas mugrosas a tu oficina de gobierno y no me quites el tiempo. Lo miré con una gélida tranquilidad que borró su sonrisa en un segundo. Abrí mi carpeta vieja, saqué el dictamen federal con el sello holográfico de la CNBV y se lo puse sobre el plato de carne. El comandante de la Policía Judicial dio un paso al frente y desplegó las esposas de acero. Señor Fernando, declaró el oficial, queda usted formalmente detenido bajo custodia federal. Venimos a ejecutar una orden de aprehensión inmediata por los delitos de fraude financiero agravado, falsificación de documentos federales, robo de identidad y abuso de confianza calificado en contra de personas de la tercera edad. El rostro de Fernando pasó de la soberbia extrema a una palidez de muerte absoluta en un par de segundos. La copa de champaña se le cayó de las manos, estrellándose contra la mesa y empapando el vestido de su amante, quien comenzó a gritarle a los policías que era un error. Los ojos de Fernando se abrieron con un terror desmedido cuando los oficiales lo tomaron del cuello de la camisa. Lo obligaron a ponerse de espaldas contra la pared y le colocaron las esposas con un chasquido metálico que resonó en todo el restaurante. De lujo, ante la mirada de desprecio de todos los comensales que grababan la escena. Laura, por favor, detén esto, es un malentendido de negocios. Yo iba a regresarles el dinero el próximo mes con los rendimientos. No me hagas esto frente a mis conocidos, suplicaba el infeliz, rompiendo en un llanto patético mientras los oficiales lo arrastraban hacia la salida. El único rendimiento que vas a ver hoy es el de tu propia condena. Fernando, le respondí con voz firme, mientras el actuario notificaba la revocación total del contrato del departamento. Pensaste que mis tenis sencillos y mis pantalones ordinarios significaban ignorancia e impotencia, pero se te olvidó investigar un pequeño detalle. La directora de auditoría forense que tiene el poder de congelar tus cuentas, deshacer tus fraudes y mandarte a prisión federal, soy yo. Tu departamento de soltero queda cancelado y tú te vas directo al reclusorio. Al final, la justicia fue implacable y perfecta. Los $80,000 fueron regresados íntegros a la cuenta patrimonial de mis padres al 100%, cancelando de inmediato el crédito fraudulento y limpiando su historial crediticio de cualquier adeudo. Mi hermana, al enterarse de la traición absoluta de su esposo y de la existencia de la amante, le tramitó el divorcio express esa misma semana y firmó como testigo principal a favor de nuestra denuncia penal. Por tratarse de un delito patrimonial que involucró la falsificación de firmas financieras con validez federal y el desfalco a adultos mayores, el juez federal le negó el beneficio de la libertad bajo fianza, dictándole prisión preventiva justificada en un penal de máxima seguridad. Fernando hoy duerme en una celda común, esperando una sentencia de hasta 12 años de cárcel obligatoria, cerrando este caso con absoluta justicia y un final digno.